¿Tú crees que vivimos en un universo simulado? Pues mira, no te voy a mentir, si con todo esto de la IA yo he estado con un amigo mío tomándome unas birras en una terraza hablando exactamente de esto. ¿Qué te hace pensar que tu existencia está en la simulación alfa? Esto O sea, me ha explotado la cabeza, ¿eh? No te miento, o sea, es que es tal cual. ¿qué mierda es The Comic Show? Has pillado. Error. ¿Tú qué cosas crees que nadie habla y sean importantes en el backend? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a Raw Radio, el único podcast donde su presentador no sabe cómo pronunciarlo. ¿No saben de qué va? Esto es un podcast donde hablamos con personas interesantes que hablamos de tecnología y podemos hablar de otras cosas como la última vez hablamos de torta ahogada. Entonces, imagínense hasta dónde pueden ir las charlas. En este podcast tenemos un invitado interesante, como siempre. Dale al botón suscribir si te gustan este tipo de podcast. Ahí está el botoncito, es gratis. Y la pícale machín y te vas a suscribir. No se te va a quitar dinero de tu banco, no va a pasar nada, es gratis, así que vale ahí al pinchazo, pum, y botón me gusta. Todas las redes de invitado están en el primer comentario fijado para que no me digas dónde está la red del invitado. Primer comentario fijado, todo lo del invitado. Bien, quiero dar la bienvenida a Martín de Beta Tech. ¿Cómo estamos, Martín? Buenas, Héctor, ¿qué tal, tío? Gracias por la presentación. Persona interesante, ¿eh? Se dice rápido. Pues, no, y de hecho es la segunda vez que charlamos uno a uno y siempre surgen cosas muy interesantes. Me gusta charlar mucho contigo porque de repente terminamos en temas bien banales. Sí, si la espero que... gente leyera el WhatsApp que tenemos, vamos. No, y más que nada, yo creo que va a salir una charla muy buena. Me habían dicho, es que estás trayendo muchos programadores frontend. Ok, vamos a traer uno de backend. Ahora vamos a traer a Martín, que yo creo que vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Pero hay personas que a lo mejor no te conozcan, quizá no te conocen. ¿Qué haces tú, Martín? ¿Qué haces ahorita? Pues Martín o Betatec, como queráis llamarme, soy un desarrollador frontend, principalmente con JavaScript. Hago sobre todo React, Vue, Angular, un poco de todo. Y ahora soy experto en IA también. Coño. Básicamente, pues empecé a desarrollar de forma profesional hacia 2015-16. Empecé, eso sí que no es mentira, como frontend o como Android y luego me pasé ya al backend por necesidades del equipo y tal. Y desde entonces ya no he salido de la cueva, básicamente. Y ese paso, que a ti te consideras que le hayas ahorita, o más bien, ¿estás más del lado del backend que del frontend? ¿O igual? Estoy 90% en el lado del backend. Sí que es verdad que hace poco me refiero a nada, 1 o 2 meses, he tenido que hacer una mierda formulario con Vue.js, pero nada, un user password login, ¿sabes? O sea, Sí. la gente no lo llamaría ni siquiera frontend eso. ¿A ti no te pasa como a mí, que yo frontend pues, le pico cuando tengo que picarle, moverle? ¿No te pasa como a mí que cada que regresas al frontend dices, ¿qué diablos están haciendo aquí? O sea, tantas nuevas cosas, dices, Sí, has de empezar de cero. yo era así como de, yo antes aquí ponía un tag center y ponía un table y lo maquetaba toda la mierda, y ahorita llegas y no, tienes que bajarte no sé qué tantas cosas, y yo sí, Sí. me abruma el frontend, me abruma el frontend. Que La si verdad. Webpack, que si Byte, bueno, se pronuncia Bit, no sé exactamente cómo se... Sí, que si, no sé, hay un montón de herramientas que van saliendo y a la que estás, nada, 6 meses sin tocar nada de frontend. Es como cuando hace tiempo usaba, no sé si tú llegaste a tocar cosas de Android hace tiempo, Sí, pero yo algo. me acuerdo que si dejabas el proyecto de Android 2 meses sin tocarlo y luego abrías, estaba todo en rojo porque estaba todo deprecado, pues casi lo mismo. Sí, no, y aparte el frontend hay tantas cosas, ¿no? Tantas opciones, o sea, y yo creo que ese es el punto de, a lo mejor yo también me siento más cómodo en el backend, porque me voy del backend un tiempo, vuelvo y no hay tanto problema, es decir, no hay tantas cosas nuevas que han surgido como en el frontend, o sea, es que en el frontend tenemos un árbol enorme de cosas, y ese árbol enorme de cosas, hablando frameworks, librerías, bibliotecas, lo que sea, solamente a base de 2 lenguajes de programación o uno fuerte, que es JavaScript, y ahí se desprende TypeScript a lo mejor, y aún así vemos frameworks, bibliotecas que nacen, y acá tenemos en el backend tenemos muchísimas cosas, Python, C Sharp, Java, PHP, muchísimas cosas, pero no hay tantas cosas que nazcan, ¿no? O sea, tan abrumador como en el frontend, y eso a mí me asusta bastante, y quiero aquí centrarme en backend, porque el frontend ya vimos que es abrumador y yo no quiero estar abrumándote. Sobre backend, ¿tú qué cosas consideras que en el backend sean importantes? Que a veces muchas personas no las mencionan, es que estamos llenos de cómo crear un endpoint, cómo crear solicitudes HTTP, cómo las respuestas backend. ¿Tú qué cosas crees que nadie habla y sean importantes en el backend? Pues sí, como dices, yo creo que
cuando la gente habla de backend, habla principalmente de CRUDs, ¿no? De hacer endpoints para crear cosas, para obtener cosas y leer datos de una base de datos y poco más. Y de hecho yo creo que esto lo hace simplemente pues al principio de los proyectos. Digamos que es como la parte superficial del backend, porque una vez ya tienes, yo qué sé, el endpoint para obtener datos y el endpoint para crear datos, luego el resto de cosas que vas a hacer para mejorar no son trabajar directamente en la definición de esos endpoints, sino en optimización de la base de datos, pues para que se puedan crear registros más rápidos, se puedan leer registros más rápidos, problemas que tengas de concurrencia. Sí. Creación o acoplamiento de otros sistemas, pues por ejemplo, imagínate que yo cuando creo un registro en un sitio quiero que algo haga otra cosa, que eso no implica directamente tener que hacer un endpoint, no implica directamente que sea una API que los usuarios vean, pero yo creo que realmente el árbol de trabajo que se puede generar desde plantearte un simple CRUD es masivo, ¿no? Y de eso se habla poco. Sí, y de hecho ese tema que menciona la concurrencia, ¿no? ¿Cómo manejas cuando tienes múltiples procesos concurrentes y uno falla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? La Sí. resiliencia de eso. O múltiples usuarios haciendo lo mismo a la vez. Rollo, cómo has diseñado tu base de datos, estarás todo el rato actualizando el registro, por ejemplo. Si hay muchas formas de montar una base de datos que pueden funcionarte cuando tienes 5, 10, 20, 100, 1000 usuarios. Y si tienes la suerte de que el negocio crece y luego tienes no 1000, sino 1.000.000, pues te pueden empezar a dar problemas. Que no digo, también estoy de acuerdo con el concepto de si no tengo que escalarlo ahora, no lo escalo. No me espero a que tenga el problema, pero realmente gran parte del trabajo de un desarrollador backend es en estas etapas de la madurez empresarial, cuando ya empieza a tener un uso importante, te encuentras problemas de todo tipo. Por ejemplo, hasta el punto de que dos usuarios han intentado hacer una escritura sobre el mismo registro a la vez. Ajá, Y hayan empezado a pasar cosas raras, por ejemplo, ¿no? Y tienes que replantearte, vale, ¿qué tenemos que cambiar para que esto no pase, ¿no? Y ahí tienes una historia de, bueno, del CQRS, un montón de cosas que se pueden mirar. Pero que no, es un mundo muy grande, más grande de lo que la gente cree, ¿no? Que a veces la gente dice es que el frontend es enorme. En el backend, si te metes, también es muy grande. Sí, y de hecho son problemáticas muy particulares. Por ejemplo, a mí me pasaba el punto de que ibas a una tabla, hacías un registro y ibas por el ASID y eso te funcionaba cuando tenías pocos usuarios, ¿no? Pero ya cuando tienes 5 usuarios haciendo eso mismo, el ASID se les duplicaba a los 5 porque va por el último ID de general, no va por el último ID de él. Ese tipo de problemas te enfrentas cuando ya tienes una gran carga. Y aquí yo te quería más bien dirigir a ese punto. ¿No crees que a veces en el backend pasan ese tipo de problemas porque nunca le damos importancia a las pruebas exhaustivas o pruebas masivas? Sí, eso podría pasar. De hecho, pongo como ejemplo el trabajo donde estoy ahora. Sí que, no recuerdo exactamente cuál era el caso de uso donde pasó esto, pero sí que recuerdo que tuvimos que añadir en un test, los típicos test automatizados que corren en CI, tuvimos que poner una acción, o sea, ya había el test de esa acción, ¿no? Pero para asegurarnos de que no petara nada, tuvimos que levantar en el propio test una base de datos SQL con Docker para tenerla ahí, que fuera una base de datos real, para que no fuera un mock. Hicimos un for de, yo qué sé, 10.000 escrituras de golpe para evaluar si había pues corrupción de datos, alguna cosa, ¿no? Tuvimos que añadir un test específico de esto para hacer una prueba de carga, podríamos decir. Luego también hay un montón de herramientas que te permiten hacer pruebas de carga. Esto al final era una muy pequeñita, porque la tienes que correr en una máquina virtual de GitHub Actions o lo que sea. Pero hay herramientas como, por ejemplo, Gatling, no sé si te suena, que defines pruebas de carga con YAML, ¿vale? Con un fichero declarativo. Y digamos que le puedes decir, instálate en todas estas máquinas. Imagínate que tú tienes centenares de máquinas EC2 en Amazon. Instálate en estas máquinas. Cada máquina pilla tantos threads como tenga y empieza estos procesos y empieza a machacar mi API, por ejemplo. Y ahí te saca unas analíticas, tipo, yo qué sé, cuántos 200 recibo en proporción al número de conexiones activas, cuántos errores empiezo a ver. Entonces, claro, ves claramente que va subiendo todo 200, todo bien, todo bien, todo bien. Y a la que llega un límite de usuarios hace ¡pum! Y se va la poronga, todo se va a la mierda. O sea... y es el famoso se cayó el sistema, ¿no? Y sobre todo,
También hay otro punto que yo creo que en el backend es muy recurrente, porque cuando estás trabajando con el frontend, al final es un usuario que está utilizando el frontend, o sea, un usuario y está utilizando una aplicación. O sea, al final de cuentas, la aplicación está replicada, se entrega ya el renderizado, como sea, a tu web y está en el navegador, ¿no? El problema del backend radica que es un punto central donde van a interactuar muchísimos usuarios. Y en el frontend tú a lo mejor se colapsa algo en el frontend y es, no sé, un renderizado mal hecho, está lento, una carga de algún componente DOM, etcétera, ¿no? Pero cuando se te va a la mierda el backend, o sea, se te va a la mierda a todos esos usuarios que están conectados. O sea, esa responsabilidad, ¿no? Y aquí el punto es de, también hay algo que yo he visto que casi nadie considera, que es cómo vas a hacer que tu sistema sea tolerante a fallos. Es decir, cómo vas a hacer si falla, o sea, todo sistema va a fallar. Y si falla, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, no sé si te pasó a ti también ese tipo de cosas cuando comenzaste, a cuando te pasó la primera caída de server, que es algo, yo creo que le pasa a la mayoría de personas, que se te caiga producción y tienes que ver por qué se cayó y cómo recobrar. No sé si te pasó alguna situación que recuerdes. Bueno, se me pasó una que ya la he contado alguna vez, creo, en algún vídeo. Tengo un vídeo, de hecho, de cagadas o en una miniatura ahí, como con un edificio ardiendo, rollo. Cagadas que he hecho en mi carrera, ¿no? Antes de explicar el ejemplo, estoy muy de acuerdo contigo en que la mayoría de veces cuando programamos, lo fácil es pensar simplemente en el happy path, ¿no? En el camino correcto, en, vale, pues si funciona todo, esto va de puta madre. Cuesta mucho más pensar en los errores inesperados que pueden pasar. Y siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, tener un frontend que hace una llamada a una API para cargar la info en una tabla que visualiza el usuario, ¿no? Es muy fácil programarla, hacer la llamada, la promesa que devuelve los datos, el observable, lo que sea, y que popule la tabla, pero luego siempre te quedas como, bueno, ¿y si el endpoint peta? ¿Y si me devuelve información mal formada? ¿Y si me devuelve un objeto que no espero? Porque ha cambiado la versión, porque ha cambiado algo. Entonces siempre puede haber esos problemas en que nunca tenemos que asumir que nada que vaya por red, concretamente, nos vaya a devolver cosa que tiene sentido, ¿no? Y cuando internalizas cualquier cosa que se vaya fuera de mi proceso puede fallar sin yo controlarla, ahí es cuando empiezas realmente a programar pensando en la tolerancia a fallos, porque al final cualquier cosa que salga a Internet, ya sea Internet interno, una red interna o Internet general, puede caerse en cualquier momento. Sí, Respecto al de hecho. ejemplo, perdón, Sí, sí, dale. sí. Respecto al ejemplo, siempre me acordaré. Nosotros teníamos un sistema de optimización de enrutado para envíos con camiones, ¿no? Y veíamos puntos y teníamos que hacer como la ruta más óptima. Y me acuerdo que pasó, también por mi experiencia, yo acababa de salir de la uni, yo no tenía mucha idea de nada. Y para optimizar la ruta, planteamos hacer lo que no se debe hacer, que es hacer una fuerza bruta, básicamente, coger todos los malditos puntos que habían entrado e intentar hacer todas las combinaciones para sacar pues, la que tenía la menor distancia y por lo tanto el menor tiempo, ¿no? Esto, claro, con nuestras pruebas pequeñitas, sí, mete 6 puntos, ay, sí, funciona, mete 5, va, bien, puta madre, sale la ruta óptima, qué bien. Primer día en producción, eran las 11 de la mañana, o sea, punto pico para hacer estas rutas. Entran como 15 o 16 puntos, el sistema se pone a hacer la optimización y se queda sin RAM. Porque claro, esto crece de forma factorial, ¿no? Todas las combinaciones de primero el 1, luego el 2, luego el 3 y así. Claro, eso creció un montón, dejó sin RAM la máquina, estaba también, que esto está mal hecho, pero bueno, era una startup que acabamos de empezar, pero estaba en la misma máquina la base de datos, eso ocasionó una caída en cadena, que vamos, tiró la base de datos y acabó que ningún usuario podía ni siquiera loguearse en la web porque es que no iba nada. Y arreglarlo estuvimos un ratito, apaga el proceso que está consumiendo la RAM, relevanta la BD, bueno, un drama. Y ahí, ahorita, ¿cómo lo hubiera resuelto? No sé, a mí me surge el tema de metaheurísticas, ¿no? Pero no sé tú cómo lo hubieras Sí, resuelto. hay algoritmos de optimización para obtener, digamos, rutas entre puntos. Hay proyectos open source que tienen, como dices, no metaheurísticas para hacer esto se conoce como el Traveling Salesman Problem, el TSP, que es para pues, ordenar los puntos y tal. Hay algoritmos que ya te lo hacen, que están escritos en lenguajes oscuros como C y C++. Y hubiera usado uno de esos directamente en vez de hacer la prueba a fuerza bruta. Pero yo creo que también, aparte de eso, el error fue, digamos, la gota de agua, ¿no? La mancha de aceite que hizo que ese problema se esparciera también, por ejemplo, a la base de datos. Y, a ver, la base de datos, por ejemplo, no debería estar compartiendo recursos en la misma máquina con el servidor de producción. Se recomienda que siempre esté en una máquina aparte para que
si se cae un servicio, dejas sin CPU ese nodo, pues la base de datos no se caiga, ¿no? Porque al final otros servicios se puedan seguir conectando. Entonces hubiera sido mejor separarlo. Sí, aparte, pues hasta por tema de seguridad, ¿no? Si se meten a uno de estos ambientes, pues es mejor que se metan a uno y no a los dos, ¿no? O no a todo. Sí, porque Exacto. eso. De hecho, ahora, por ejemplo, en Amazon lo que se recomienda, porque ahora trabajo casi todo con Amazon Web Service, que la base de datos y todo lo que es workload, todo lo que son EC2s, lambdas, cosas que procesan info, estén en redes privadas diferentes. Que sí que tengan cierto bridge, cierto VPC peering para que se puedan comunicar entre ellas, pero que sean independientes para que siempre puedas cortar en cualquier momento la conexión y el acceso. Sí, y es así como que son cosas que a veces no consideras porque cuando estás estudiando o en cualquier lado, universidad, curso, lo que sea, son cosas que no consideras porque te enfocas más bien al código y no te consideras no te enfocas en las situaciones y esas situaciones las vas a veces aprender a la mala y ojalá que estas situaciones que estamos explicando aquí o que está explicando Martín, pues ya te den un norte de que dónde puedes cajetearla tú que nos estás oyendo y más que nada es eso es lo interesante de estos podcasts, hablar de cagadas, porque las cagadas yo creo que a veces importan mucho, ¿no? Y todos hemos hecho cagadas. Y aquí hablaste de un tema, hablando de base de datos. ¿Tú aún sigues utilizando SQL hoy en día? ¿Crees que es importante SQL como backend, obviamente? Sí, yo por ejemplo en mi día a día uso un mix de 3 bases de datos y las 3 son diferentes. Bueno, miento, no sé si 3 o 4, 3. Yo creo que mayoritariamente 3. Una es obviamente MySQL, o sea, SQL puro, porque es donde está, digamos, todo el core del negocio. Más que nada, yo creo que SQL se utiliza muchísimo porque, aparte de ser, pues que tener todo el concepto de relaciones y todo esto, que al final es muy potente, o sea, mucha gente dice lo de tenemos que tirarnos a las no SQL porque son más escalables y todo eso, pero las no SQL tienen también sus retos en cuanto a gestión de, pues, por ejemplo, en MongoDB, gestión de claves entre un documento y otro para poder enlazar los diferentes conceptos y todo eso. Entonces, SQL tiene cosas muy buenas, el tema de las transacciones también es un ejemplo, y yo creo que tiene su sitio y, por ejemplo, yo lo utilizo en mi día a día. Sí que es verdad que para otras cosas, pues por ejemplo, también utilizamos DynamoDB, puede estar en entorno de Amazon, por cosas que son, digamos, que no requieren no requieren que sean consultadas de formas diferentes, ¿no? Porque lo bueno que tiene SQL es que tú puedes escribir consultas sobre cualquier columna, si necesitas más eficiencia, puedes siempre hacer los índices. Si necesitas, por ejemplo, hacer una query en una columna concreta, cosas de estas, puedes hacer joins, puedes hacer triggers. Yo he usado muchos triggers en donde estoy ahora porque son muy robustos, ¿no? O sea, a la que insertes una fila en esta tabla, méteme otra fila en otra tabla que luego la consultaré, por ejemplo, cosas de estas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si tú tienes un modelo que es sencillito y conoces muy bien lo que se conoce el query pattern, es decir, yo sé que solo voy a hacer las consultas por ID, por ejemplo, y no hay otra, ¿no? O sea, siempre lo voy a hacer así. Pues DynamoDB sí que te da unas capacidades de escalabilidad, porque lo que hace, no me voy a meter aquí en rollos técnicos, pero shardea, distribuye los diferentes objetos entre diferentes máquinas en lo que sería el entorno de Amazon y tal. Pues sí que tiene también su punto de usabilidad, ¿no? Para cosas muy concretas, ya digo, que tienes el query pattern claro. A la que dices, al cabo de un mes, puede ser que me venga alguien y me diga, quiero hacer la query por esta otra columna, ya estás jodido, ¿no? Al final todo tiene trade-offs y lo importante no es decir que una cosa es mala o es buena o es peor o es mejor, sino para mi caso de uso, ¿qué me sirve más? Sí. Y de hecho, las personas que no sepan qué es DynamoDB, pues prácticamente es no SQL, es una base de datos no SQL. Y aquí vemos un ejemplo de cómo no son enemigas las bases de datos relacionales de las bases de datos no relacionales o no SQL. Y aquí me salió el tema de siempre, ¿no? Yo a veces pienso que muchas personas le tienen miedo a ciertas cosas de las bases de datos relacionales como los índices, porque dicen que es hecho que cuando tú insertas en una tabla que tiene un índice, el índice a final de cuentas está ordenado por medio de, puede ser un árbol, ¿no? Esto va a tener un rendimiento extra al momento que insertas, porque hay que organizar ese índice, ¿no? O sea, las escrituras son más lentas. Son más lentas, pero ¿qué tanto beneficio te va a dar esa escritura cuando estés buscando? Vas a insertar muy de vez en cuando, pues está bien, mete un índice, porque cuando vayas a buscar por ese índice, pues va a ser muy rápido. Y a veces muchas personas yo creo que le tienen miedo porque no se enfocan en esto.
debo ponerlo porque me va a servir para cierto caso. O sea, no se enfocan en el requerimiento para cumplirlo con una herramienta, sino que a veces lo meten y les va a tronar porque no era lo adecuado para la herramienta. Y aquí me gustó estos ejemplos que tú hablaste, porque hablas también de que se pueden convivir base de datos relacionales y no relacionales, prácticamente, sin problema. Sí, sí, de hecho, es hasta recomendable. O sea, de hecho, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es que es un ejemplo que yo creo que será útil porque salen todos los tutoriales de backend que te puedes echar a la cara. Y es el típico Redis que te dicen, pon un Redis para la gestión de sesiones. No deja de ser otra base de datos clave-valor, que no es SQL. Y no te están diciendo que sustituyas tu base de datos SQL por un Redis, por ejemplo. Pero en cambio te dicen, sí, es muy rápido, es la leche, te lo devuelve en súper velocidad, no sé cuánto, para sesiones va de puta madre. Pero bueno, se usa para ese caso de uso, por ejemplo. Sí. Y para ese caso de uso va muy bien. Entonces, pueden convivir perfectamente las dos. Sí, de hecho, los que no sepan que Redis, si lo escuchan por primera vez, Redis es una base de datos que trabaja en memoria. Puede trabajar en disco, pero trabaja regularmente en memoria RAM o memoria. Y obviamente la memoria es mucho más rápida. O sea, ya lo tienes ahí en memoria. Y para ese tipo de casos de uso es bastante bueno y es como, y es no SQL también, es no SQL. Sí. Y está enfocado para ese propósito, para acceder rápidamente a algo. Rapidísimo. Sí, sí. Y aquí, hablando de backend, me gusta hablar de backend porque así nunca hablo de backend con nadie, todos son bien frontend, o sea, viene Midu frontend, viene Bryce móvil, ¿no? Viene, o sea, todos son bien frontend. Me gusta hablar de backend porque hay muchos temas de los que nunca he hablado aquí en el canal. Y uno de ellos es, ¿tú qué esperas en el futuro del backend? Ahorita ya estoy viendo yo el futuro que ya más o menos yo estaba previsto. Alguna vez había hablado un poco de esto. Pero ¿tú qué crees que viene en el futuro del backend? ¿Tú, un futuro 1 año, 2 años, más o menos? En sentido de infraestructura, en sentido de nosotros como desarrolladores, ¿a qué enfoque te refieres? Yo quiero primero ahorita irte por la infraestructura. Vale, bueno, yo creo que la infraestructura es más presente que futuro. Y es que, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo empecé en esto del backend, yo empecé con Docker. Para los que no sepan lo que es Docker, es básicamente un mini máquinas virtuales que tú puedes empaquetar binarios o códigos JavaScript o lo que sea y lo puedes desplegar donde quieras porque te meten como el runtime por debajo, el kernel de Linux y cosas varias. Y yo empecé con Docker y yo empecé con herramientas alrededor de Docker, que eran como, por ejemplo, Docker Swarm y todo esto, que era para, pues en vez de tener un solo contenedor, una sola imagen, pues tenías varias, ¿no? Pues tengo la base de datos, tengo el servicio A, el servicio B. Y eso lo definías en un ficherito y lo podías desplegar. Y de eso te hablo quizá hace 5 o 6 años. Ahora Docker Swarm, y eso que era el nativo de Docker, pues está deprecadísimo y yo creo que en producción no lo utiliza nadie y se ha pasado a Kubernetes, ¿no? Que es un poco lo mismo. Se conoce estos conceptos como orquestadores de imágenes y tal, que es un poco lo mismo, pero mucho más profesional, en el sentido de que tiene muchas más herramientas que, por ejemplo, Docker Swarm no tenía. Por ejemplo, con Kubernetes puedes autoescalar nodos. Es decir, pues si yo tengo poca carga, quito máquinas para pagar menos dinero. Y si tengo más carga, meto máquinas pagando más dinero, pero subo la carga, ¿no? Digamos que te puedes hacerte una escalabilidad más elástica. Y ahora también está todo el tema del serverless. Es decir, si no te quieres pelear ni con Kubernetes, ni con Dockers, ni con mantener máquinas virtuales en Internet, en clouds y tal, si no te gusta todo eso, te puedes ir a serverless y a programar directamente funciones Lambda, que es directamente programar una función, te dan un ficherito JavaScript con una firma, tú programas ahí dentro y eso te despreocupas. Lo despliegas y eso funciona. Entonces yo creo como que el cloud está ganando poco a poco cada vez más importancia en el sentido de que te quita muchos dolores de cabeza que antes tenías y que realmente tampoco aportan valor o no aportan tanto valor a negocio, ¿no? Porque estar ahí, tener un desarrollador monitoreando todas las máquinas, que si la CPU, que si la RAM, que si en esta no cabe esto, voy a entrar en otra para desplegar, voy a levantar otra máquina, no sé cuánto, versus a simplemente preocuparte de que tu código funcione, que al final es lo que aporta valor. Pues hay muchas empresas que están tirando sobre todo también a serverless, otras a Kubernetes también, que bueno, también se puede asumir que te lo gestiona un poco por detrás, pero al final todo esto está en entorno cloud. Entonces, casi todo ahora mismo, casi todo Internet, si no recuerdo mal, está en Amazon Web Services, seguido por Google Cloud y Azure, que va subiendo. Ajá. Sí, y de hecho esto de los lambdas, y no es que sea algo nuevo, ¿no? O sea, simplemente la nube lo permitió. Esto de los lambdas se me hace bien interesante porque te enfocas también, podrá también ser híbrido, ¿no? Puedes tener un ambiente en algún server pedorrón y ciertas cosas que tú sabes que van a ser
son importantes en alta disponibilidad lo puedes meter en un Lambda y ya está. O sea, cierta funcionalidad nomás la metes en Lambda, todo lo demás no. Y esa ya sabes que esa funcionalidad, que a lo mejor es pesada, va a estar siempre disponible porque va a estar en la nube. Y aquí el punto ese que me sobre todo sobresale es eso, de que la nube ya es un hecho que está aquí en el backend. O sea, no, ya tú eres programador backend y no sabes nube, o sea, deberías ya empezar a aprenderlo. O sea, por lo menos una, ¿no? ¿Tú cuál recomiendas? Yo creo que cualquiera de las tres puede servir. O sea, yo, a ver, trabajo con Amazon Web Services, pero porque es la situación, la empresa en la que estoy, que trabajan con ello. Pero al final yo creo que los conceptos son los mismos. Sí. Es decir, si tú aprendes Amazon Web Service, sí que es verdad que luego, pues quizá las lambdas no se llaman lambdas en Google Cloud. Creo que en Google Cloud se llaman Cloud Functions o algo así. Ajá, sí, sí. Pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, si tú conoces uno bien, pasarte al otro es simplemente como cambiar los nombres en tu cabeza y saberte ubicar más o menos en la página web, en el dashboard, si trabajas con el dashboard de estos cloud, y poco más, porque al final todos tienen o bien lambdas para lo que sería lógica de negocio, o bien maneras de levantarte servicios con Kubernetes o con lo que sea para meterte ahí pues servidores y tal. La mayoría tienen gestión de ficheros, en AWS sería S3, en Google Cloud no sé qué nombre tendrá, pero al final son sitios donde tú subes pues todo lo que sean ficheros tipo PDFs, vídeos, ficheros de texto, lo que sea, cosas como si quisieras un sistema de ficheros en la nube, para también incluso webs. Mucha gente pone las webs en estos tipos de ficheros y las sirve desde ahí. CDNs, si al final... Si conoces los conceptos básicos, que luego podemos hablar también, si quieres, de la importancia de conocer los conceptos básicos, sí, claro. Da igual que estés en Amazon, da igual que estés en Google, da igual que estés en Azure, que al final siempre verás, pues vale, esto es lo que me da la CDN. Si sabes lo que es una CDN, estás bien. Sí. Y de hecho, eso nunca había escuchado que guardaran páginas en el S3, pero no, sí. O sea, se me hace obvio. Sí, es algo muy común. De hecho, a mí me sorprende mucho que muchos tutoriales de frontend, pero muchísimos, te dicen cómo desplegar y te meten el Angular o el React o lo que sea dentro de un Docker y luego te lo meten en un servidor. Y dices, pero a ver, si estos son HTML, CSS y JavaScript, que luego el browser se lo tiene que descargar, sírvelo de forma estática. Que no me refiero a que sea una página web estática, pueden ser páginas web dinámicas, pero lo que es el fichero como tal, lo tienes en S3 y lo distribuyes. Y eso parece una tontería, pero yo estuve muchos años desplegando Angular en Docker. Y claro, se te cae el Docker, se te queda sin RAM, se te queda sin CPU la máquina y se te muere la web. En cambio, en S3, pues el fichero está ahí, lo puedes cachear, lo puedes distribuir por la CDN digamos, a cualquier país, y es mucho más sencillo. Sí, y sobre todo ese tema de conceptos me interesa bastante porque tú lo dijiste ahorita, sabes que es el almacenamiento en la nube S3 que es conocido. No importa si trabajas en Google, no trabajas en la nube de Google, trabajas en Azure, trabajas en Amazon, no importa, el concepto va a ser lo mismo. Y aquí tú, ¿qué conceptos tú crees que como backend, o sea, conceptos, hablando de conceptos, no tanto ya tecnologías, crees un top de conceptos, que puede ser un top 3, un top 2, top 1, que crees que son bases y obligados? Yo primero te diría, la diferenciación entre los dos conceptos de ejecución de código, que serían básicamente lambdas o dockers con Kubernetes y tal. No digo que la gente sepa configurar un Kubernetes, que a veces la gente me malentiende cuando les digo tienes que saber Kubernetes. No me refiero a que seas un DevOps Master que despliega su propio clúster de Kubernetes on-premise y gestiona el master. No, te digo que sepas hacer un YAML donde, pues, aquí tengo mi servicio, voy a exponer estos puertos y lo despliego al clúster. Sin más, o sea, a nivel usuario, a nivel desarrollador que utiliza Kubernetes como orquestador, pues ser capaz de decir, mira, pues qué puerto tengo que exponer, ¿no? Básicamente eso. Con las lambdas igual. O sea, pues saber qué son y en qué casos de uso te puede servir, que tú lo has dicho muy bien, en casos de uso donde necesites alta disponibilidad o tu tráfico sea en picos. No tiene sentido tener la máquina abierta todo el día, las 24 horas, si tu tráfico solo es de 10 a 11, porque las otras 23 horas sigues pagando la máquina. En cambio, con la lambda solo pagas esa hora y ya está.
Y ya está, y ¿no? cuando la necesites. Claro. Y ahorita quería abordar un poquito con el concepto, porque ahorita vemos el tema de cloud, que yo también lo veo ya como un futuro presente ya. Y hay otro tema que ahorita vamos a hablar un poco más adelante sobre inteligencia artificial, porque ya está también en la nube. En Azure ya metieron inteligencia artificial, pero ahorita quiero dejar un poquito esto para hablar de otra cosita, para cambiar un poquito, y ahorita vamos a volver. Así que, ¿qué mierda es The Comic Show? Hostia. Error. The Comic Show es que me sabe mal decirlo en tu podcast, pero es mi podcast, que lo lancé La hace un mes. competencia. No es cierto, aquí estamos. Bueno, y estás invitadísimo, ya sabes que ya hablamos para que cuando te vengas a España Así es un ya hecho. tienes ahí la silla lista. Pues nada, es mi podcast donde hablamos también con gente interesante, gente que está referente en el sector. Hemos hablado ya con Midu. Yo creo que los que vean este vídeo ya habrán visto que también ahora hablamos con Ginchu en el capítulo que publicamos el 27. Y nada, es un podcast pues, donde intentamos hablar de programación a alto nivel, un poco para acercarlo a gente que quizá no es tan experta en el tema o le interese más que nada pues, saber también la historia que hay detrás de estas personas que están creando contenido y que están compartiéndolo en las redes sociales, ¿no? Que también al final es muy interesante. Y de hecho, a mí me encantó el primer episodio, la producción que manejaste, o sea, la producción que manejaste no es algo barata, o sea, es una producción que te has arriesgado y te felicito por eso. Gracias, Y, gracias. pero ¿por qué te nació hacerlo? O sea, un día, no sé, estabas tomando 5 tazas de café y dijiste, porque tú eres bien cafeíno. Yo soy bien ¿cómo se puede decir? Café, Cafeinado, cafeifan, no sé. No, básicamente yo me pillé una oficina, porque bueno, ahora estoy en mi casa, pero claro, yo grababa antes aquí. Lo que pasa es que ya empezaba a estar en un sitio un poco apretado, ya empezaba a tener aquí que si el trípode con el foco, que si la cámara, que si no sé qué. Y al final dije, mira, me busco un espacio donde pueda grabar más cómodo, donde pueda tener más espacio con la cámara para poder jugar un poco más con el desenfoque y todo esto, ¿no? Y me acabé pillando una oficina que nada, que tengo aquí a 15 minutos de casa. Pinté la pared de oscuro para que hubiera contraste con mi blancura de piel y todo eso. Y me monté un poco el setup. Y entonces, mientras estaba el setup ahí, yo me puse a pensar y dije, hostia, ¿qué podría hacer, ¿no? Para aprovecharlo más, porque al final tú puedes colaborar con gente, pero no es lo mismo traerlos a tu casa, no es un poco más violento, queda un poco más... Pues mi pareja quizá dice, no para de entrar gente aquí en casa que no sé quiénes son, ¿no? Llega Midu, ¿Quién es este Midu? ¿Quién es este tío aquí que hace aquí? llega Héctor de León. En cambio, en la oficina es mucho más, digamos, bueno, tienes ahí totalmente espacio de trabajo. Y dije, hostia, pues ahora podría montar alguna cosa donde pueda venir gente en la que podamos colaborar y podamos incluso, al ser presencial, yo creo que le da mucho valor el hecho de decir, ves a las personas en un entorno distinto, ¿no? Porque todos hemos visto a Midu en su habitación mientras hace stream, todos hemos visto también a Ginchu grabando los vídeos en su cuarto. Verlos con otro setup, en otro sitio, con otras cámaras, pues también puede ser interesante. Entonces estuve dándole vueltas y dije, va, pues mira, monto un estudio de grabación, me compré 2 cámaras más, yo ya tenía una de las 3 cámaras que uso es la que ya usaba yo para grabar mis vídeos, me compré 2, me compré lentes, me compré otro foco, temas de audio, me compré micros, porque dije, ya que lo voy a hacer, pues lo hago all in, voy de una y intento ofrecer lo máximo que pueda ahora mismo. Me compré también una maquinita que tú le metes 3 HDMIs, que es un switcher de vídeo, que eso es espectacular, ¿eh? O sea, vas ahí marcando los botoncitos, cámara 1, 2, 3, y te va haciendo los cortes, o sea, es amor. Sí, ya te ahorra la edición bastante, ¿no? Ya desde este punto. Sí, sí. Y ya me tocará conocerlo en persona. Obviamente es un hecho. Voy a andar por España, espero pronto, a visitar ahí muchos locos que andan por allá. Y uno de esos eres tú. Y aquí el punto, el nombre. El nombre ha gustado bastante. Las personas les encantó el nombre de Comic Show. ¿Cómo se te ocurrió? Pues mira, tiene historia y la gente se va a reír y quizás se va a defraudar, ¿eh? También te lo digo. Porque yo estaba muchos días pensando en un nombre. O sea, estaba como, ¿qué nombre le pongo? Porque quería además que fuera un nombre con gracia, ¿no? Un nombre que la gente lo leyera y, ¿sabes eso que dices? Oye, se me queda grabado. Pues yo estaba buscando algo así, algo como, no quiero correr en pensar el nombre, no quiero correr, quiero algo que enganche. Y no se me ocurría nada. ¿Qué hizo el Martín de hace 4 meses cuando no se le ocurría un nombre? Pues fue a preguntarle a su fiel y gran amigo ChatGPT.
Entonces fui a ChatGPT y me puse en plan a preguntarle, oye, eres un programador que está montando un podcast para... Me hice un poco de prompt engineering, que se conoce ahora como prompt engineering. Imagínate que eres un programador que quiere hacer un podcast a la que vayan a venir invitados, no sé qué, no sé cuánto. Aquí tienes una lista de palabras interesantes de programación y puse, yo qué sé, git, coder, commit, push, no sé, palabras random que la gente relacionaría con código. Y le puse, dame 10 opciones que suenen fancy, que suenen bien, que sean memorables. Y me empezaba a dar listas. Me daba 10 y no me gustaba ninguna. Yo, dame 10 más porque ninguna me encaja. Otras 10. Y así estuve como, no sé, como 2 horas en plan, dame 10, ajustando alguna cosita, en plan, ponle show al final o que tengan 3 palabras, que sean 2 palabras probando. Y una de ellas fue The Comic Show. Y dije, claro, lo digo que la ves y dices, esta se me engancha, esta me queda bien. Entonces ya me la quedé. Y es que yo hice lo mismo. Para este podcast hice exactamente lo mismo. Yo iba manejando y dije, a ver, iba a traer otra vez nuevamente invitados a un podcast, pero dije, quiero que quede separado, ¿no? De mi canal. O sea, está en el canal, obviamente, pero quiero que si esto se despliega por otro lado, quede separado. Entonces me puse a buscar con ChatGPT igual y me iba dando igual 10 resultados, 10 resultados, 10 resultados y yo buscaba como que un nombre también pequeño, porque también por el dominio, compré el dominio, ya compré el dominio, pero no tiene nada, nada más compré el dominio. Yo he hecho lo mismo, he comprado thecomicshow.com creo para que nadie lo pille y empecé ahí a hacer cosas raras, pero está vacío. Y de hecho fue también lo que era mi validador también, ir a probar si había dominios o dominios decentes, ¿no? Porque de repente me encontraba con unos de, no sé, $2,000 el dominio. Decían, váyanse a la mierda, o sea, mucho dinero para uno más el dominio. Pero terminé también igual, Raw Radio, y yo le puse de entrada un podcast que suene rudo. Y dice, ¿quieres algo rudo? Te voy a mandar crudo. Y lo buscaba en inglés, ¿no? Y igual que tú, estuve experimentando y con términos de informática. Y dije, a ver, algo que me define es siempre andar hablando como muy crudamente las cosas. Y ya está, Raw Radio, ya está, vámonos, como va. Y así es como yo también llegué. Y yo creo que ese tema de ChatGPT es donde te ayuda, ¿no? Bastante, salir un poco de la caja en la creatividad. Brainstorming, sí. Y al final tú decides, ¿no? Al final, o sea, tú estás viendo los términos y tú dices, ok, este me ayuda, este me suena, este me hace más interesante. Al final, yo creo que se me hizo curioso que también hiciera lo mismo. Y yo creo que ahorita muchas otras personas han de estar reflejándose en que están haciendo lo mismo, a lo mejor para otro tipo de cosas, ¿no? Cómo nombrar variables, ¿no? ¿Cómo le nombras una variable? Sí. Mayor reto que tuviste para hacer todo tu estudio. Pues el audio, sin ningún tipo de lugar a dudas. O sea, el audio fue y sigue siendo lo más dificultoso de arreglar. Claro, yo cuando pillé el estudio estaba vacío. Al final el estudio son 4 paredes, o sea, es un cuadrado. Y claro, había un eco. De hecho, tengo un vídeo por ahí de yo montando el estudio y se nota al principio cuando lo grabo que estando vacío y es que, o sea, parece que digo, hola. O sea, es casi como... es horrible. Y lo he conseguido arreglar un poquito porque lo que más me ha ayudado han sido unas cortinas, que me cogí unas cortinas así gruesas, bastante pesadas, que las puse en una pared completa cuando puse ya algunas alfombras y tal que ayudó, pero aún hay bastante reverb. O sea, yo creo que lo siguiente que haré tendré que mirar es el tema del techo, poner alguna cosa en el techo para que limite un poquito más el eco. Sí, y de hecho es el punto, ¿no? De que este es un lugar se ve pues grande, o sea, abierto, y que las dos voces no se ciclen, todo ese tipo de cosas. Y uno, por ejemplo, en mi caso, a mí se me haría muy complejo, porque uno pues nomás sabe hacer cosas con código, pero ya el tema de hacer un estudio de grabación, calibrar el audio, todo ese tipo de cosas, a uno a veces no lo sabe hacer hasta que tienes las cosas. Y dices, es que de hecho, yo por eso me pillé los mismos micros que tengo aquí, me pillé el Shure. Ajá. Primero porque es un micro que conozco, porque es el que he usado en muchos vídeos desde hace mucho tiempo. Y una cosa que tiene el Shure, o al menos que yo he notado del Shure, es que graba muy bien cuando estás enfrente, pero casi no se oye nada si estás en el punto contrario. Es decir, si ahora yo girara el micro 180 grados, digamos que casi no grabaría nada, ¿no? Es muy direccional en el punto donde recoge el audio. Entonces pensé, yo sé que el Shure se comporta así. Si yo compro 2 Shures y los enfrento que estén uno contrario al otro, es decir, cada uno apuntando hacia un lado, se minimizará mucho el que se cuelen las voces del otro micro en
en el del invitado, por ejemplo, ¿no? Y es bastante así, ¿eh? De hecho, cuando grabo y veo las líneas de audio, cuando una persona habla, el otro micro casi no capta nada, apenas se nota. Y eso yo creo que es bastante bien este micro en ese sentido de la direccionalidad en los podcasts es importante. Y ahora un poquito, ya vemos, ya los que quieran visitar de Comic Show, que aquí vamos a dejar un enlace al último podcast que va a salir un día después de este. Va a salir el jueves 20, ¿qué es? 26. Hoy es 26, sale el mañana 27. 27 de abril 2023. Así que voy a dejar un enlace en el primer comentario. También va a estar una tarjetita por aquí para que vayan a verlo. Va a ser Ginchu, su programador de confianza, de videojuegos de confianza, que también ya alguna vez hablé con él, todo un tipazo, Ginchu. Muy, muy interesante su trayectoria y pues yo creo que mañana van a ver mucho más que él. Los que no lo conozcan, pues prácticamente tiene un canal de YouTube que habla de videojuegos, cómo desarrollar videojuegos y se ha centrado mucho en hacer también experimentaciones con videojuegos. Ahí de repente los hackea y cosas así. Está muy interesante su contenido y es de un canal ya algo grande en cuanto a YouTube. Y ahora, Martín, ya sabemos, tienes, obviamente para crear contenido tiene que ser tu hobby también, obviamente. Muchos piensan que en YouTube uno gana millones y etcétera, ¿no? Y también, obviamente, el podcast también es un hobby. Pero, ¿qué otros hobbies tienes, aparte de esto? Pues, a ver, yo lo que pasa es que tengo muchos hobbies que me gustaría poder seguir haciendo, pero por temas de creación de contenido, trabajo y tal, me cuesta mucho encontrar hobbies, ¿no? Entonces, claro, tengo el horario petadísimo. Si tuviera que escoger uno de los hobbies que me gustan son los videojuegos, obviamente. Desde pequeño, de hecho, que me metí en informática por tema de videojuegos. Antes de meterme en la universidad, en la carrera de informática, yo estaba viciadísimo al GTA San Andreas, o sea, el videojuego de Rockstar. Ajá, sí. En PC, porque había pues gente que hacía mods, que metía coches, me cambiaba el personaje, lo hacían online y a mí eso me flipaba, ¿no? Y yo ahí empecé un poco a meterme en temas de diseño 3D y Photoshop. O sea, yo empecé en la parte totalmente contraria a lo que sería la programación, ¿no? Empecé más en parte creativa. Y me metí un poco en informática para entender, sin bromas, pues cómo se hacían los videojuegos. Un poco pues como, oye, todo esto que me está gustando tanto, ¿cómo puedo aprenderlo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Y se me ocurre pues meterme en la carrera de ingeniería informática. Luego ya he evolucionado en que en vez de videojuegos he acabado haciendo pues backend, ¿no? O sea, ya ves. Pero un poco fue la razón por la que me metí. Me siguen encantando los videojuegos. De hecho, quiero pillarme ahora que va a salir el nuevo Zelda, el Tears of the Kingdom, creo que se llama. Pero, sí, que son, o sea, pero tengo como muy pocos juegos que sigo jugando, pero que cuando los quiero jugar me los paso enteros. O sea, el Zelda me lo pasé pipa, es un juegazo. Y también, pues, aparte del tema de videojuegos, pues también el deporte. Ahora estoy intentando hacer... Era mucho más activo a nivel de deporte cuando iba a la uni y luego empecé a trabajar y lo dejé más abandonado. Todos. Sí, y ahora estoy intentando un poco retomarlo. Estoy consiguiendo ir día sí, día no al gimnasio, cosa que me sorprende. Porque ya llevo un mes cumpliendo la rutina y estoy bastante contento en ese sentido. Videojuegos. Hablaste de Zelda. Yo es que me da risa porque yo ayer lancé un tweet. Yo apenas terminé Zelda Breath of the Wild. Sí, vi que lo habías jugado hace nada, ¿no? Es que lo estuve jugando como por 3 años. Lo dejaba y lo volví a retomar. Me gusta mucho su jugabilidad. Me gusta muchísimo la jugabilidad, el tema de los santuarios, el tema de los boss también. Lo que no me gustó, y lo dije públicamente, es la historia. Esperaba un poco más. Más bien, ¿sabes qué es lo que no me gustaba? Yo pensaba que interactuaban mucho más Ganon, interactuaba mucho más Link. No hablan. No hablan para nada. Y a mí, a ver, voy a hacer la alerta de spoiler, ¿vale? Sí. Quien Alerta spoiler. no haya jugado Breath of the Wild y se quiere saltar este trozo, sáltense un minutito más o menos. 3, 2, 1, voy a decir. A mí lo que más me jodió del juego es el final. Es decir, que acabe el juego, que derrotes a Ganon en su forma bestia, su forma cerdo enorme, Ajá. y lo derrotes. Lo que pase siguiente sea la cinemática de final del juego y cargue el juego automáticamente en el último punto de guardado antes de derrotar a Ganon. Sí, es decir, nunca puedes jugar en estado de, mira, me lo he pasado, me voy a pasear por el entorno, ya con el entorno limpio, ya con el entorno sin esas mierdas negras, moradas que hay, ¿no? Como que nunca tienes la sensación de que el juego tú lo has pasado porque cada vez que abres el juego estás previamente a matar a Ganon, ¿sabes? Sí, yo también pensaba que iba a haber un post posterior a este desmadre, que ibas a poder visitar el castillo ya todo limpio. Claro.
y los pueblos, ¿no? O sea, ya todo... Sí. O sea, ya no te digo que haya misiones secundarias ni nada, que podría haberlas, sería fantástico, pero ni que sea poder pasearte por allí, Ajá. o bueno, incluso las secundarias, porque hay secundarias que no tienes por qué haber hecho cuando te has pasado el juego. Así, y de hecho yo apenas lo acabé el sábado, creo, y estaba jugándolo, ya lo acabé ya 2 veces, porque lo acabé sin los recuerdos, y ya fui por los recuerdos, y ya lo acabé 2 veces para ver el otro final. El final extendido, entre comillas. Pero a mí también yo decía, es que a veces llegan a los pueblos y los pueblos no te dan ni puta idea de quién era Ganon. O sea, muchos cabrones están bien felices ahí viviendo en el pueblo. O sea, no tienen ni la más mínima. Entonces, yo creo que a lo mejor en este nuevo juego, que es la secuela, van a lo mejor llenar un poco esos huecos argumentales. Que me dijo un amigo que hubo otro juego que se llama algo de Warriors, no me acuerdo. Bueno, sí, sacaron una expansión, creo, como un DLC raro, que yo no lo he jugado ese. Ni yo tampoco, pero también salió un juego que no pegó tanto, Kingdoms Warrior, no me acuerdo cómo se llama, pero era como otra jugabilidad, nada que ver, o sea, otra jugabilidad. Y explicaban un poco más el colapso antes de todo, pero yo no lo jugué. Y aparte yo nunca he jugado mucho Zelda, jugué el primero, Es el primer Zelda que juego este. Entonces también yo creo que era mejor por esa visión, o sea, le he dicho, ojo, en jugabilidad me ha encantado, la forma, las cosas que puedes hacer, la exploración, todo eso me ha encantado. En cuanto a la historia, solamente critico la historia, solamente la historia. Pero ya está. O sea, Sí. no. Yo si tuviera que decir algo más, que bueno, que puede hay gente que esté de acuerdo o no, son las mazmorras, no, los santuarios. Santuarios. Que hay, ¿cuántos hay? ¿120? ¿100 y pico 120, hay? 120. 120. Y sí que es verdad que hay algunos que se hacen un poco repetitivos. Sí. O sea, porque al final la estética siempre es lo mismo en todos y tal. Y por ejemplo, después del Zelda, sí que me ojeé algunos otros Zelda que ha habido, Skyward Sword y tal, un poco así por encima. Y sí que es verdad que a nivel de mazmorras, pues tienen más independencia, ¿no? Más personalidad, ¿no? Cada mazmorra es distinta de otra, cada una tiene sus puzzles diferenciados. Y sí que me da la sensación de que aquí en Breath of the Wild, al intentar atacar el factor coleccionismo con las mazmorras, las han pecado de ser demasiado estandarizadas, ¿no? Quizá. Sí, es que 120, o sea, 120 claro, es un chingo. De hecho, yo me había jugado también cuando me recomendaron Zelda entre los tiempos que dejaba cuando pusieron el emulador de Nintendo en el Switch, el de NES, el de Super NES, ¿no? Me jugué el de A Link to the Past y las mazmorras son como 8 o 9 por ahí, pero cada una es bien diferente y son grandes, o sea, son un reto mucho mayor. Son mazmorras que te avientas fácil 1 hora y media, 2 horas ahí, o sea. Claro. Son mazmorras muy grandes con un enemigo final. A mí me hubiera gustado un poco más algo como eso, que a lo mejor lo quisieron disfrazar un poco. Son como las bestias, ¿no? Las bestias, ajá, que son las 4 bestias, ¿no? Pero las bestias a veces el tema es más que nada acomodarlas, ¿no? Estar ahí jugando con acomodarlas. Sí, tampoco es que sean entre ellas tan diferentes. O sea, el puzzle es diferente, pero a nivel de estético, tú puedes ver una foto de una de las bestias estando dentro, me refiero, y de otra, y sí que es verdad que es como muy parecido, y el enemigo final, al ser esa forma diabólica rara de Ganon, también es muy parecido. O sea, no me da la sensación de que cada mazmorra tuviera su temática. Sí que es verdad que el entorno sí que lo tenía, ¿no? Pues había la salamandra que estaba ahí en el volcán, luego la que volaba y tal, pero la mazmorra en sí me dejó un poco más, bueno, pues una más. A mí, eso sí, el castillo sí me gustó mucho, el castillo. El castillo está chulísimo. Porque puedes andar para allá y para acá, o sea, hay muchos caminos para llegar, ¿no? Y el bosque de donde está Master Sword también te da ese feeling de, hostia, ¿dónde estoy? Me he perdido, no sé cuánto. Y que tiene lo de que si te alejas del camino estipulado te transporta y todo eso. Y había un santuario muy extraño que era todo oscuro, que era un bosque que estaba todo oscuro, que estaba hasta la orilla. No ves nada, tienes que llevar una antorcha. Uf, no me acuerdo de este. No es un santuario, más que es un bosque que está oculto. Es un área, ¿no? Es un área. Y está oscura, toda está oscura. No ves nada, tienes que llevar una antorcha siempre. Y ese también se me hizo interesante. Y al final, obviamente, hay un santuario. Pero ese también se me hizo interesante. No me acuerdo ahorita el nombre del bosque. Pero en cuanto a jugabilidad, me encantó. El nuevo se ve muy, muy, muy interesante, haciendo las combinaciones de objetos. Sí. Que no quiero pensar los developers que han tenido que hacer eso. Yo ya me lo compré. Obviamente hay que esperar hasta mayo 12, no sé qué día sale, pero yo ya me lo compré. Y también va a ser el punto de jugarlo y ya está. Ahora un poquillo. Espero que las personas que las spoileamos, ni modo, y cabrones, ¿para qué nos escuchan? Hemos avisado. Hemos avisado.
quiero hablar un poquito. ¿Has escuchado una madre que se llama inteligencia artificial? Quiero hablar. AutoGPT, ¿ya escuchaste esa madre? Pues he visto alguna noticia, pero si te soy sincero, no me he peleado con él. No me he puesto a mirar qué hace exactamente. Bueno, te explico. AutoGPT, imagina que tienes el API de GPT, el Plus para tener el GPT-4, lo que sea. Tienes esa API y a alguien se le ocurrió hacer una capa encima. Esa capa encima se le ocurrió hacerla a alguien llamado Toran Bruce Richards. Y este Toran lo que hizo fue hacer esa capa que tenga acceso a Internet y que tú tengas una entrada, un input de información. Y aquí voy un poquito con la pregunta que te voy a hacer. Tienes un input de información. El problema de ChatGPT es ese, ¿no? Que ocupa un humano para que esté interactuando. Claro. Tú necesitas responder. Bueno, a esta persona se le ocurrió, ok, ¿qué tal si la misma interacción yo la voy puliendo? Entonces tú lo pones cíclicamente puliendo una idea. La idea que puede estar en el video es, quiero crear una empresa, una startup con $100 de inversión. ¿Qué puedo hacer? Toda esta cosa va a ir puliendo sus ideas y te va dando, pues créate un minimal product viable, créate no sé qué tanto, contrata a estos programadores, estas personas, etcétera. Y la siguiente idea te la va a dar más pulida porque va a ir a internet a buscar otras ideas. ¿Tú crees que este tipo obviamente ya se veía venir? ¿Qué es lo que tiene de ventaja contra ChatGPT? Que al final de cuentas utiliza el API. Tiene acceso a Internet, esa es una gran ventaja. La otra ventaja es que tiene memoria a largo plazo, puedes guardar el contexto de las cosas. No tiene una interacción humana, por lo cual tú puedes dar una entrada y regresar después y ya tener un resultado más pulido. ¿Tú consideras esto ya un poco más riesgoso a los programadores o simplemente lo ves como algo interesante? Bueno, supongo que lo que debe hacer es, con el tema de acceso a Internet, debe, pues yo qué sé, meterse en alguna página web o en Google o lo que sea y debe coger como lo que se renderiza, ¿no?, en la web, el HTML con el contenido, y lo debe usar como input no como variable de estas que se le meten a ChatGPT para predecir el siguiente texto. A ver, es que yo creo que es algo muy interesante, porque, por ejemplo, yo sí que había leído que había una herramienta que hacía algo similar a esto, ¿no?, este bucle, pero en vez de yendo a Internet para refinar ideas y tal, tú le preguntabas código a ChatGPT, te daba código y entonces como que se copiaba automáticamente en un runtime, yo que sé, con JavaScript, ¿no?, pues con Node y tal, y lo que sacaba al terminal, si sacaba un error, el stack trace, lo que fuera, lo inyectaba de nuevo a ChatGPT y esto lo iba haciendo cíclicamente y claro, ChatGPT veía el stack trace y decía, vale, me ha dado un error aquí, proponía otro código. Y así lo iba haciendo cíclicamente, ¿no?, hasta que en teoría funcionaba o era capaz de arreglarlo. Entonces yo creo que va un poco por aquí el futuro de que esta forma de gestionar cíclicamente la IA y meterle a ChatGPT esto para que vaya refinándose, irá un poco de que será capaz de arreglar su propio código. Que es un poco lo que la gente critica ahora de ChatGPT, que a veces no te da código que funcione o se inventa variables y cosas de estas. De hecho, yo me he puesto a poner a ChatGPT a charlar entre él sobre un tema y se pueden a charlar, pero a veces lo que he notado que como problema, que a lo mejor muchas personas no técnicas en esto no lo notan, es que se cicla. De repente empieza a aventarte una solución y de repente dices, oye, quiero otra, y te avienta la solución B, oye, quiero otra, y te vuelve a aventar la solución A. Y así se va eternamente. Entonces, y eso lo he hecho con GPT-4. Y eso lo he puesto a nivel técnico de código. Entonces, este tipo de herramientas pueden ocasionar a caer en ese tipo de ámbitos, porque si cae en el código, también caería en soluciones, pensamientos, en ideas que te esté dando como respuesta. Entonces yo creo que al final como se nutre también de la respuesta final se nutre del conocimiento que tienes al 2021, ¿no? Entonces ahí es el problema, ¿no? Que tiene una limitación y yo esta herramienta la veo interesante, pero no la veo como que sea la herramienta que por ahora, sea algo muy práctico de usar, pues AutoGPT, ¿no? De hecho, me ha gustado lo que has comentado de la limitación de memoria, que esto creo que está subiendo, o sea, las están aumentando. Creo que están ahora en 32.000 tokens o algo así como de contexto, una burrada. Pero ha habido un experimento muy interesante, no sé si lo conoces, que es el que ha montado como una aldea. Ah, sí. Ha montado una aldea. Smallville, ¿no? Se llama. Sí, Smallville, sí. Smallville. Como la serie esa de Superman de la mierda. De Superman joven, sí. Y le pusieron a cada personaje pues como una descripción y una personalidad escrita, un contexto. Y eso dejaban que fuera la ChatGPT el que los dirigía la vida. Pues, por ejemplo, el tiempo iba pasando y en cada instante de tiempo, a cada personaje con su contexto
Yo qué sé, imagínate que el personaje está en una habitación con otro personaje delante. Y lo que hace esta plataforma o esta aldea es que tiene un servicio detrás que dice, vale, personaje A, estás con personaje B a una distancia de tantos metros, tantas unidades que sean. ¿Qué es lo que harías? ¿No? Y ChatGPT le va preguntando esto a todos los aldeanos en cada instante de tiempo. ¿Qué acción tomas? ¿Qué acción tomas? ¿Qué acción tomas? Y entonces se va montando como una historia y lo que hicieron fue dejarle como una semilla a un personaje y decirle, tu objetivo es montar una fiesta de cumpleaños. Creo que era una fiesta de cumpleaños o de San Valentín o algo así. Montar una fiesta. Y lo que analizaron fue, vale, pasados 3 días, creo que dejaron 2 o 3 días la simulación corriendo, ¿qué otros personajes que no tenían ese contexto inicial saben ahora de que existe una fiesta de cumpleaños? Y era muy gracioso porque había personajes incluso que invitaban a otros personajes que decían, no, yo no quiero ir porque me cae mal. Exacto, esa es. Y vamos, que sí que es verdad que luego detectaron que había también personajes que se olvidaban de información, que perdían cosas, que se generaban mensajes que no tenían mucho sentido. O sea, que sí que había como esa difusión de conocimiento que al final, a la larga, a medida que vas haciendo ciclos, se iba perdiendo, ¿no? Pero me pareció súper interesante el experimento y los resultados, vamos, me rompieron la cabeza. De hecho, ese experimento trae algo muy interesante llamado, es como programación de agentes, ¿no? ¿No lo ves así? Podría ser espectacular. Imagínate un Skyrim con esto. No, y de hecho es que rompe el tema de los diálogos, ¿no? Porque siempre dicen, se hace repetitivo, ¿no? Los diálogos, diciendo lo mismo. Y de hecho ya están estos de los creadores del estudio, ¿cómo se llaman los que hicieron Assassin's Creed? Ubisoft. Están creando también ya NPCs con inteligencia artificial, o por lo menos los diálogos y las misiones secundarias. Ya están hay un proyecto que tienen, no están utilizando ChatGPT, sino que están creando sus propios modelos. Pero está interesante porque hacen un poco más dinamismo, por lo menos en los videojuegos, en las misiones secundarias que eran tan repetitivas, por ejemplo en Skyrim. Y eso sí le da muchísimo, muchísimo plus más, ¿no? A los videojuegos, más dinamismo. Claro, y sobre todo contexto, porque imagínate, o sea, por ejemplo, en esta de la villa, claro, tenían el problema de la memoria, ¿no? Lo que hemos dicho de que tienes un límite de memoria que le puedes meter a ChatGPT. Y lo resolvieron como guardando los recuerdos en una base de datos aparte. O sea, tenían una base de datos donde tenían una metaheurística que era, dado un personaje, una situación, inténtame obtener los recuerdos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, claro, imagínate que tú estás en un videojuego donde en principio, pues normalmente tú vas con una armadura muy tocha o yo qué sé, o en Skyrim, por ejemplo, en un pueblo matas a un montón de gente y luego te vas a otro pueblo y les da igual. Les da igual. Pues imagínate que eso en verdad se guarda en algún sitio como memoria de eres un asesino de aldeas, lo que sea, y te vas a otra aldea y le meten el contexto a todos los personajes y unos se asustan. La policía dice, tú hiciste esto a la otra aldea, no te voy a dejar dormir en la taberna aquí, no sé qué, esta noche. Yo qué sé, mierdas de estas que dices, lo que hago puede llegar a tener impacto en cómo me tratan otros NPCs, cosa que en muy pocos juegos está bien hecho. De hecho, yo me he puesto a experimentar con ChatGPT en tenerle, no sé, le he mandado, tengo esta persona, soy un personaje, tengo 10 de sangre, 10 puntos de sangre. Cada que pasa un minuto tengo que ir a comer, si no se me bajan 2 puntos. Tengo 2 puntos, ¿qué harías tú? Y pone, ir a comer. Y ahora le pongo, ok, perfecto. Ahora regrésame como ir a comer como un 1 y no ir a comer como un 0. Y ya no empieza a responder ahora 1, 0, 0, 1, 1, depende de la situación. Y eso a lo que iba es que algo parecido a lo que hicieron acá. Obviamente hicieron una matriz a lo mejor de variables, de elementos 1, 0 o 3 o umbrales más grandes. Y es algo parecido a lo que hicieron. Y guardando esas matrices de información, podían evitar ese problema de la memoria, ¿no? Lo veo un poco por ahí. La programación, por eso me refiero a programadores de agentes inteligentes, agentes que están interactuando solos conforme les va dando esta inteligencia artificial las respuestas. Y aquí el punto que quería hablar contigo, que estamos viendo simulaciones, ¿no? Estamos viendo una simulación, una ciudad, simulación de comportamientos, que es lo que llegaron a concluir, ¿no? Que había comportamientos que parecían muy, muy parecidos a cómo se comporta el humano, o sea, ni sin tantos parámetros. ¿Tú crees? Y aquí mucha gente se va a sacar de pedo, vamos a cambiar un poco más filosófico este pedo. ¿Tú crees que vivimos en un universo simulado? Pues mira, no te voy a mentir, si con todo esto de la IA yo he estado con un amigo mío tomándome unas birras en una terraza hablando exactamente de esto.
Porque no solamente en el hecho de las simulaciones, sino en la interacción que puedes tener con ChatGPT. Sí. Porque claro, al final, como funciona el ChatGPT, o sea, es probabilidad. Al final es probabilística de, mira, yo tengo estas palabras previas, ¿cuál es la siguiente palabra más probable? Y va generando así texto, ¿no? Y aún así, nos da la sensación de que aprende patrones, de que es capaz de mantener una conversación. Y yo dudo de que si gente hablara con ChatGPT sin saber qué es ChatGPT, en algunos contextos se pudiera llegar a pensar que es una persona y pasar el test de Turing. Sí. Entonces, y esto lo he hablado con un amigo en plan, ¿no se te hace raro que con algo tan sencillo, entre comillas, ¿no? Porque al final es probabilidad, predecir la siguiente palabra, se pueda simular el comportamiento humano de una forma tan simple? Y eso te hace pensar, ¿y qué somos nosotros entonces? ¿Qué hacemos con nuestra cabeza si no es eso, ¿no? Entonces, vinculado a la simulación, te quedas como, es que en verdad quizá no somos distintos a una inteligencia artificial. No lo sé, pero que te empiezas a pensar estas cosas y entras en un bucle de que todo puede ser posible. De hecho, me traes a la mente ahorita, hay un libro de, sí, todos conocen a Stephen Hawking. Stephen Hawking escribió un libro llamado El Gran Diseño, en el cual habla de esto, los autómatas celulares, que prácticamente tienen un comportamiento muy sencillo, el juego de la vida. Hay un autómata celular llamado el juego de la vida que prácticamente es un conjunto de, les dice, células, es una matriz. Y estas células tienen vida o muerte. Y dependiendo de sus vecinos, si tiene tres, las reglas ahorita no las tengo en la cabeza, pero dependiendo de los vecinos que tenga cada célula, vive o muere. Entonces esto tiene un comportamiento muy interesante cuando le meten ciertos patrones iniciales y hay patrones que con ese comportamiento de 3 reglas, al final son 8 reglas cuando lo programas, 8 o 9. Con ese comportamiento tan sencillo, cuando pones ciertos patrones iniciales, parece que hasta las entidades que están en ese universo bidimensional tienen vida. O sea, parece hasta que van a ir a comer y se regresan, van a comer, se regresan. Yo ahí tengo un video por ahí en YouTube, en el canal, puedes buscarlo, autómatas celulares. Pero aquí el punto es que viene al punto que tú dices. El punto. El punto que tú dices es ese, ¿no? Que a veces te hace pensar que si nosotros con unas validaciones tan sencillas como realmente nos estamos comportando, o sea, obviamente ya metido en un conjunto de reglas el modelo del cerebro, ¿no? Pero... Sí. De hecho, hace mucho tiempo leí una noticia que era que había como no sé si era un gusano, bueno, un ente, un ser vivo, que era como el ser vivo multicelular, como que habían conseguido mapear todas las células de ese ser vivo. Tenía como un número muy pequeño de células, yo qué sé, pues, me invento 1000 células, ¿no? Suficientes para poder mapearlas y simularlas en un ordenador. Y claro, al final son células vivas que las simulas y eran capaces pues, de simular, entre comillas, un poco el comportamiento del animal. Claro, entonces piensas y dices, si tuviéramos suficiente poder de cómputo como para poder simular las interacciones que tiene nuestro organismo de forma interior, las células, los átomos y todo esto, ¿qué diferenciaría eso de un ser vivo, no? Entonces, volviendo a lo de la simulación, es que tampoco nos daríamos cuenta nosotros si estamos dentro de la simulación, que estamos en una simulación. De hecho, te voy a poner algo. Hay un filósofo llamado Nick Bostrom. Este filósofo son los que más se han adentrado a este tema de la simulación. Y son puntos que te van a poner a pensar bastante. Y son 3 puntos nada más. Es la posibilidad de que una civilización pueda crear una simulación computarizada, es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que dicha civilización va a ejecutar muchas simulaciones. Es el segundo punto. O sea, si tú puedes hacer la tecnología para simular, vas a crear muchísimas simulaciones, para hacer pruebas, lo que sea, ¿no? Para predecir cosas, simulaciones, como las que están haciendo ahorita Smallville, ¿no? Y el tercer punto, el individuo que está simulado, así mismo, o sea, el individuo que está dentro de la simulación no se daría cuenta que está simulado. Ok, son 3 puntos. Filosofía. Bien. El punto aquí, si tú tienes tu civilización puede crear simulaciones, ¿qué te hace pensar que tu existencia está en la simulación alfa? Esto me ha explotado la cabeza, ¿eh? No te miento, o sea, es que es tal cual. O sea, realmente, ¿quién te dice que tú no eres un Smallville dentro de otro Smallville? Y así recursivamente, ¿sabes? Hasta el final de los tiempos. Sí, y de hecho es el principio, de hecho los que están adentrados en la computación, la máquina de Turing, ¿no? Universal de Turing. Que la máquina universal de Turing es cualquier máquina universal, cualquier máquina de Turing que puede simular otra máquina de Turing, y lo vemos en sistemas operativos que tienen programas dentro, que tienen a su vez otros programas.
programas que hacen programas, ¿no? O sea, Visual Studio creando programas. Y ahorita el punto, aquí en la máquina universal de Turing, se hablaba, hay un test que le recomiendo a todas las personas que se puedan adentrar mejor, pónganlo en ChatGPT, resúmeme el test Turing, se llama Turing Church. Resúmeme la teoría de Turing Church sobre la máquina universal de Turing. Y hablan sobre que el universo mismo podría ser una máquina de Turing. Entonces, te hace pensar bastante, porque Turing ya desde los años 40, 30 ya habla de inteligencia artificial. No daba ese término, pero ya hablaba sobre si las máquinas pensaban, ¿no? ¿Tú realmente crees que el libre albedrío existe? Pues, a ver, dicho así, yo creo que quieras o no, si al final, claro, se considera libre albedrío el hecho de que en Smallville cada personaje pues decida comer o no comer. ¿Es el personaje decidiendo? O sea, el hecho de que la simulación te lleve a eso, puedes entender que es libre albedrío, que es ese personaje que está decidiendo o que le están obligando a hacerlo. Porque al final, como que tú tus decisiones las tomas por cómo estás tú en ese momento, en ese instante de tiempo y todo lo que te rodea, todo tu contexto. Quizás si no tomarías otra decisión. Entonces, al final, el libre albedrío no deja de ser quizá la decisión más probable que tú en esas condiciones puede que hagas. Y de hecho, ese es el punto, ¿no? De que la mecánica cuántica son probabilidades, a final de cuentas. Y había una teoría muy, muy interesante. Bueno, más bien la mecánica cuántica hablaba sobre si, si las cosas son reales o son locales, ¿no? O sea, si son reales es que porque la cosa existe, porque está ahí y siempre va a estar ahí aunque no lo observes, o la cosa está ahí porque la observas. O sea, la probabilidad de que la observes hace que exista de cierta forma. Y aquí la cosa se pone bien siniestra cuando, o más bien te dan el ego humano, saber que tu existencia podría estar siendo ya hecha desde el inicio que existes, ya todo lo que estás haciendo ya está programado para hacerse, ¿no? A veces me hace pensar, o no sé si tú lo has pensado también, que este universo podría ser uno de los tantos universos simulados que son simplemente pruebas de algo. Bueno, Somos un test. sí, te quería sacar también el tema que estabas comentando esto, ¿no? El tema de que si todo está planeado, ¿no? Pero al final también está la teoría de los multiversos, ¿no? Sí, De también. que cada instante de tiempo tu universo local se va como duplicando en función de, pues yo qué sé, yo ahora he puesto la mano aquí, pero quizá ahora mismo en otro universo he puesto la mano en otro lado, Sí, por así decir es. algo. Y hay infinitos universos. Y creo que me vi un vídeo de Quantum Fracture, creo que es, Ujú. que hablaba de esta teoría. Y claro, los físicos decían, bueno, es que sí, te rompe la cabeza, pero es que te ha de romper la cabeza, porque es que no puede hacer otra cosa esta teoría. Al final hay infinitos universos en infinitos momentos del tiempo donde hay infinitos tus haciendo las infinitas opciones que puedes hacer en cada momento, ¿no? O sea, es que ahora mismo estamos entrando en un punto de lo que es la física y todo esto, que ya a veces a mí me pasa, se me confunde ya sé qué es física, qué es filosofía, como que ya se entremezcla todo, ¿no? Y nos acabas hablando con gente de física y acaba apareciendo típica conversación de borrachos, de besugos, de Sí. estamos aquí divagando, pero es que luego te ves vídeos de física, lees cosas de física y es que hablan así tal cual. Sí, y el punto es eso, ¿no? A lo mejor te flota la cabeza por lo que tú has mencionado, que una persona que esté simulada en un universo simulado sería una persona que no tendría la capacidad para entender lo que conlleva lo que está afuera, ¿no? Lo que está afuera. Y aquí también hay una historia de los universos simulados que habla sobre que la emigración, de que nosotros mismos estamos en otro lado, pero nos metimos aquí. por masoquistas. Digo, yo quiero estar en ese universo. Es el típico como videojuego, ¿no? Toma tu metaverso. ¿Te imaginas que luego nos despertamos todos y estamos como en Matrix, tío, en tubos de estos llenos de agua con máquina enchufada aquí atrás? Atrás en el cuello de cochinos. Sí, sí, sí. No, y eso es lo que a mí me gusta mucho charlar porque te da temas siniestros que son posibles, son posibles. O sea, ahí lo voy a dejar para que las personas tengan pesadillas hoy. Es que esto me ha hecho reflexionar de lo pionera que era la película Matrix, el guión de Sí, Matrix. Es que sigue siendo actual, o sea, la ves ahora y sigue siendo actualidad, o sea, en verdad. sí, sí, y una posibilidad, ¿eh? Es tú ahorita ves las inteligencias artificiales, hay una de las tantas capas que hicieron sobre encima de chat de GPT, llamada Chaos GPT, que tenía su cuenta de Twitter y le pusieron a buscar 6 cosas siniestras y una era destruir la humanidad. Y el cabrón ya estaba buscando en internet bombas nucleares, o sea, imagínate. Cómo entrar en la Deep Web, ¿no? Cómo ser troll, cómo mandar comentarios destructivos. Y yo quiero en este punto las personas que han llegado que nos comenten, ¿ustedes creen que
¿El universo es simulado? ¿No es simulado? ¿Somos el universo alfa que está creando otras simulaciones? Ahí comentarnos. Y quiero pasar, que obviamente yo creo que vamos a tener que charlar de nuevo, Martín, sobre estos temas. Sí. Que hay muchísimos, es que empiezas a charlar sobre esto y te empiezas a meter otros términos, ¿no? Sobre todo mecánica cuántica, también te empiezas a ver otros términos muy, muy confusos y siniestros también. Pero aquí yo quiero bajar un poco lo siniestro. ¿Cuál es tu comida favorita? Buah, me encanta comer. O sea que no te sabría decir una, la verdad. Pero debe tener por lo menos tres comidas. Vale, pues a ver, me gustan muchísimo los canelones. No sé si eso se come allí, ¿no? Que es como pasta Sí, con sí, 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 carne yo sé picada cómo es. dentro y tal, y bechamel. De postre así, cosa dulce, me gusta muchísimo el tiramisú. Me encanta. O sea, yo creo que, bueno, me gusta el mascarpone con azúcar, si tengo que ser sincero, pero el tiramisú me apasiona. Y no sé, estoy pensando un tercero, pero no sé, el embutido en general, carne Carnes así frías. más curada, sí, que aquí en España es súper común y está buenísimo. O sea, eso, cualquiera de los diferentes embutidos que hay a mí me apasiona. De hecho, sí, unos embutidos con un buen vino tinto y unos Uf, quesitos por ahí. unos quesitos. Eso es mi cena ideal. Que ya me tocará ya en España irnos a echar un Benito tinto y unos Sí, quesillos sí, y ya unos te digo, jamones. yo te digo, lo que hacemos siempre es vamos a comer, yo te invito a comer y luego ya nos vamos al A estudio. grabar. A grabar otra vez, a filosofar, cabrones, ¿eh? Así que esperen eso, espérenme por ahí en The Comic Show. Y que ya tenemos The Comic Show como un proyecto en el cual estás trabajando. ¿Qué pasó con tu canal? ¿Qué pedo? ¿Qué hay en el futuro en tu canal? ¿Va a seguir tu canal o...? Pues sí, o sea, yo al final lo que ahora me estoy enfocando muchísimo en sacar un episodio mensual de The Comic Show. Podría hacer más quizá, pero prefiero no meterme más cosas en la bolsa. Yo creo que un episodio al mes me permite sacarlos con calidad y Sí. plantear bien al invitado, las preguntas y todo eso, por lo que de momento mi objetivo es de aquí al menos hasta fin de año sacar uno mensual. Obviamente tampoco voy a dejar de hacer los episodios normales de Betatech, de vídeos de programación, de cosas más, pues las típicas que podrías ver en mi canal. Pero también hay otras cositas que pueden ir saliendo a lo largo del año que tengo que aún que confirmar. Por ejemplo, que es posible que tenga que escribir alguna cosita. ¿Vale? Ya os daré más detalles durante el año porque aún no está del todo empezado ni nada de eso. También luego a nivel de The Comic Show mismo, pues obviamente de momento estoy haciendo podcast uno con uno. También podría ser interesante plantear, yo qué sé, pues juntaros a ti y a Mouredev para que os peguéis ahí encima de la mesa y ver qué sale, ¿no? Eso podría ser interesante. Hacemos una batalla de Debates. MMA o alguna cosa. Pobre Bryce, que mide 1.50. Un saludo, Bryce. No se me va a desamorar. Y pues yo quiero agradecerte, Martín, que hayas venido aquí al podcast, que espero que no sea la única ocasión. Ya me tocará también a mí ir para allá, a estar en tu podcast. Quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta este punto. Y si les gustó, pues ya saben, pulgar arriba, nos ayuda bastante. Una suscripción ahí si te gusta este tipo de contenido, al botoncito suscribir. Las redes de Martín, todo de Martín, el siguiente capítulo de su podcast va a estar en el primer comentario. Ahí darle clic, seguirlo, suscribirse, hacer todo. Y pues ya saben, chavales, muchas gracias, Martín. Betatech. Nos vemos, chavalillos. Muchas Si no, gracias. si no les gustó, pues ya se jodieron. Adiós. Chao, chao.